tanda de charlas, que son cuatro charlas, son buenas prácticas nacionales, y vamos a empezar con Cristina Gómez de Linía, que nos va a hablar sobre la integración de los datos de Inventario Forestal Nacional y la serie temporal Landsat para el estudio de la dinámica forestal. Adelante. Vale, buenos días. Con esta presentación yo lo que quiero es daros una idea de una serie de aplicaciones utilizando datos de serie temporal Landsat, una serie de aplicaciones que estamos haciendo o hemos hecho en los últimos años en el INIA. Voy a comenzar con una muy breve introducción de Landsat y las series temporales de sus datos, y luego directamente presentar 4 aplicaciones bastante distintas que cubren un abanico bastante amplio del potencial de estos datos. Bueno, Landsat, posiblemente lo conocéis muchos de vosotros, o la mayoría, pues fue el primer satélite que se lanzó para observación terrestre allá por el 1972. Desde entonces se han lanzado unos cuantos satélites más, hasta un total de 7 lanzamientos exitosos, y a lo largo de la historia pues se ha ido mejorando la radiometría, la resolución espacial, el almacenamiento, calibración y distribución de datos. En cuanto a radiometría, es interesante destacar 2 bandas que se introdujeron a partir de 1982 con el Landsat 4, que son muy interesantes para la caracterización de estructura forestal. O sea que eso a nosotros nos interesa mucho. Y bueno, pues después de oír las bondades de Sentinel, yo tengo que romper una lanza en favor de Landsat y destacar que la característica más valiosa de Landsat es su archivo histórico, que nos permite ver durante más de 45 años los registros que ha pasado en la corteza terrestre durante todo ese tiempo. Me gusta enseñar esta imagen porque compara para una superficie circular, una superficie circular que indica la línea amarilla, cómo está cubierta por las parcelas del IFN, que sería, necesitaríamos 10 parcelas de inventario forestal, mientras que con Landsat, para atrás, vale. Con Landsat la cubrimos con 11 píxeles. Una diferencia es que de las parcelas del IFN solo se mide una, mientras que los píxeles de Landsat hay un valor para cada píxel que se adquiere con frecuencia y regularidad. En cualquier estudio de teledetección, súper importante, siempre vamos a necesitar datos de campo, y entonces el Inventario Nacional Forestal es una fuente muy interesante para calibrar y valorar y validar cualquier estudio. Pero quiero resaltar aquí, y hago un silencio para resaltarlo más, es súper importante que la localización de esas parcelas sea muy precisa. Vale, con series temporales podemos trabajar con muchos tipos de series temporales. Por ejemplo, con series interanuales, la periodicidad puede ser anual, o puede ser una periodicidad de 2-3 años, periodicidad regular, o puede ser una periodicidad irregular. Si trabajamos con series intraanuales, ocurre lo mismo. Podemos tener observaciones con Landsat como mucho cada 8 días, o puede haber observaciones que no están presentes y entonces la periodicidad pues se hace irregular. Hoy en día, con los 2 satélites Landsat que tenemos en órbita, podemos tener hasta 45 observaciones al año. Dependiendo del tipo de aplicación, pues vamos a querer trabajar con un tipo de serie temporal u otra, pero también aquí tenemos que tener en cuenta la disponibilidad de datos y también nuestra capacidad de procesamiento. Y luego también comentar que la existencia de datos no quiere decir que esos datos sean siempre útiles, porque hay veces que tenemos problemas con nubes o porque hay dificultades técnicas que reducen la calidad de las observaciones y no son útiles para nuestra aplicación. También porque históricamente ha habido circunstancias de gestión y de prioridades que hacen que haya observaciones a lo largo de la historia que no existen o que no tienen la calidad suficiente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando se trabaja con series temporales. Bueno,
A pesar de las dificultades, las series temporales Landsat pues, son una fuente muy interesante en el ámbito forestal para multitud de aplicaciones, desde caracterización de coberturas, estimación de variables estructurales o estudio de dinámica. Voy a empezar describiendo una aplicación que hicimos ya hace tiempo, que fue la caracterización de tendencias y no valores absolutos, solo tendencias en el almacenamiento de carbono en los pinares del Sistema Central Español. Para ello trabajamos con una serie de 11 imágenes Landsat distribuidas en un periodo de 25 años, con una periodicidad irregular. Todas las imágenes eran de verano y corregidas, normalizadas radiométricamente. Y lo primero que tuvimos que hacer fue identificar esas áreas de pinar, dónde estaban localizadas. Para ello utilizamos una clasificación supervisada para cada una de estas 4 fechas aquí indicadas, utilizando distintas variables espectrales y un sistema de clasificación, un esquema con 7 clases, en el cual clasificábamos 3 niveles de agrupación de píxeles. Utilizamos cierta información del mapa forestal español y de las parcelas de inventario para calibrar esas clasificaciones. Y con esas 4 clasificaciones en 4 fechas distintas, pues entre 4 fechas hay 3 periodos de cambio, pudimos evaluar cómo cambiaba la superficie de pinares en esos 4 intervalos. Bueno, pues se vio que había una superficie permanentemente cubierta con pino y luego otras superficies que por unas razones u otras, perturbaciones normalmente, pues no estaban permanentemente cubiertas con pinar. Y así llamamos a esas superficies permanente o intermitente. Y es llamamos máxima superficie potencial de pino a toda la superficie que en algún momento había estado cubierta con pino. Y es en esa superficie donde hicimos el análisis de tendencias de carbono. Para hacer esa caracterización de las tendencias, pues lo que utilizamos fue una serie temporal de valores de un índice espectral que se llama Tassel Cap Angle y que es una combinación de las bandas de Landsat. Y en esta zona en concreto pues vimos que la TCA está muy relacionada con la densidad forestal. Entonces, variaciones en la TCA se pueden utilizar como proxy de indicador, como un proxy indicador de variaciones en la densidad y por tanto en el almacenamiento de carbono. Entonces, estudiar la trayectoria de la TCA nos ayuda a ver cómo de manera relativa el carbono acumulado va cambiando a lo largo del tiempo. La derivada temporal de la TCA, que nosotros llamamos indicador de procesos o PI, es entonces un indicador de la velocidad de cambio en esa cantidad de carbono. Valores positivos del PI indican una velocidad positiva, o sea, una acumulación de carbono. Valores negativos indican una velocidad negativa, o sea, una disminución en el almacén de carbono. Y valores próximos a cero pues indican estabilidad en las masas. Vale, los resultados pueden interpretarse de distintas maneras. Una de las cosas que hicimos fue dividir la escala de valores de PI en una serie de rangos. Estos rangos son completamente subjetivos. Nosotros lo hicimos de manera estadística para poder definir o identificar zonas que estaban acumulando carbono de manera más rápida o más lenta, y así sacamos una serie de estadísticas por superficie y por fechas. Y las conclusiones son que globalmente la zona está bastante próxima al equilibrio, pero eso es globalmente. En zonas concretas los flujos de carbono pues son muy variables y eso se podía identificar con esta caracterización. He comentado, he insistido que eso es una aplicación relativa y solo de tendencias. No hablamos en ningún momento de valores absolutos, no sabíamos la cantidad de carbono que había ahí. En una siguiente aplicación utilizamos una serie temporal similar, en este caso 3 imágenes menos, porque la calidad no era suficiente para esta aplicación. O sea que teníamos 8 imágenes Landsat en el mismo periodo de 25 años y de nuevo pues esa distribución irregular a lo largo del tiempo. Y nuestra intención era estimar
los valores de la biomasa, los valores y la distribución de la biomasa en esos pinares para 2 fechas históricas. O sea, es una estimación de forma retrospectiva. Gracias. Esto es muy importante o tiene mucho valor porque conocer la biomasa que había en 1990 pues nos sirve de base para cualquier comparación posterior, poder comparar los cambios y qué es lo que ha ido pasando. No creo que haya otra forma de estimar la biomasa de manera retrospectiva. Bueno, pues lo que hicimos aquí fue un sistema de modelización utilizando un sistema de webeletes y un análisis de multiresolución a distintas escalas. Las webeletes permiten identificar tendencias y discriminarlas del ruido a distintas escalas temporales en nuestro caso porque es la dimensión que estamos analizando, y vimos que hay una fuerte relación entre varios de los índices espectrales que utilizamos, en concreto el NDVI, el típico de NDVI, y la TCA, pero que está muy influenciada por la complejidad estructural. Vale, modelizamos las curvas de webelete y creamos un sistema de variables dinámicas en el cual cada variable considera los 25 años. O sea, una variable ya no va a ser el valor de la TCA o el NDVI en el año 1995, sino que la variable va a ser el valor y la forma de cambio de esa variable a lo largo del tiempo. Por eso lo llamamos variable dinámica. Las variables dinámicas podían ser de estado o de proceso. Las de estado eran las de los valores concretos espectrales en cada fecha, y las de proceso las derivadas de esa trayectoria. Bueno, este es un proceso así un poquito complejo de modelización, pero el caso es que con ese sistema de variables, aquí pongo un ejemplo del dominio de una de esas variables. Esta variable es la derivada del NDVI a lo largo del tiempo. Esa derivada tiene un dominio, nosotros definimos ese dominio con seis valores posibles, de forma que cada píxel o cada grupo de píxeles lo caracterizamos con alguno de estos valores. Esto es para una variable. El sistema que creamos es de 58 variables. No todas ellas fueron útiles, pero en principio trabajábamos con un montón de ellas. Y el sistema se calibró con parcelas del IFN para las fechas, con la segunda y tercera rotación en la zona, o sea, aproximadamente en el año 90 y 2000, aproximadamente. Y utilizamos un árbol de decisión para clasificar el resto de píxeles, en el cual utilizamos la mitad de las parcelas para calibración y la otra mitad para validación. Ese árbol de decisión, la primera variable que entraba en él, la que dividía todas las parcelas en parcelas con mucha biomasa o poca biomasa, era una variable dinámica, lo cual demuestra que las variables de proceso son muy importantes, o eran muy importantes en nuestro modelo, para definir los valores de biomasa de forma retrospectiva. Y bueno, los modelos, aquí pongo una indicación del modelo para el 90, tenía un error relativo del 34% de media. Extendiendo el modelo a toda la zona, pudimos cartografiar la biomasa en 1990 y en el año 2000, y también hacer mapas de cambio con una estimación del error por exceso o por defecto, y la cartografía que tenemos de la zona pues es eso, considerando los errores que se han podido producir. Vale. Pasando a otro tipo de aplicación y otro tipo de uso de serie temporal, hemos hecho recientemente una cartografía de incendios para 2 escenas Landsat, aunque los resultados solo están terminados para una de ellas.
2 escenas que están ahí indicadas, utilizando una serie temporal anual. Aquí es súper importante que el periodo sea fijo y, a ser posible, cuanto menos posible, porque estamos interesados en conocer los incendios que han ocurrido en cada uno de los años y no confundir el incendio de 2013, no adjudicárselo al año 2014 o 2010. Entonces es muy importante que la periodicidad sea constante y anual. Utilizamos observaciones de final de temporada de incendios, final de temporada de verano, de los incendios de verano, o sea, tratando de que todas las observaciones fuesen hacia mediados de septiembre. Y bueno, como la disponibilidad de imágenes no era total, con una única imagen cada año no conseguíamos cubrir toda la zona, utilizamos una metodología para componer imágenes, en la cual se utilizan todas las imágenes disponibles que cumplan una serie de requisitos, y de cada una de esas imágenes se cogen los píxeles, los mejores píxeles. O sea, si yo tengo una imagen del 13 de septiembre que está la mitad cubierta por nubes, pues solo voy a coger la otra mitad. Y cojo, para cubrir esa mitad cubierta por nubes, una imagen que sería de 8 días después, del 21 de septiembre, si tengo la suerte que ya no tiene nubes, pues esos píxeles, esas observaciones, las introduzco en mi producto compuesto. Para identificar los incendios anuales utilizamos un algoritmo, el Composite to Change, o C2C, que fue desarrollado en Canadá para identificación de cambios del paisaje y que está basada en la identificación de tendencias y perturbaciones o discontinuidades, mejor dicho, discontinuidades en la serie temporal. O sea, analiza tendencias y discontinuidades. A ver. Utiliza el índice Normalized Burn Ratio, que lo ha indicado antes Coco también. Ese es un índice típico para identificación de incendios con datos ópticos. Y bueno, lo que hace el algoritmo es que identifica o segmenta, cada uno de esos puntos es una observación. Entonces esa trayectoria la segmenta temporalmente en segmentos que son más o menos continuos. Identifica grandes discontinuidades y donde hay una discontinuidad, pues sabemos que eso es que ha habido un gran cambio en el valor espectral, eso es que ha pasado algo, pues ha sido un incendio. El C2C trabaja a nivel de píxel y, tal y como está configurado actualmente, para una serie de 30 y pico años, para un periodo de 30 años, es capaz de segmentar la trayectoria temporal en 6 segmentos, lo cual se traduce en identificar 2 perturbaciones bruscas. O sea, nos permite identificar incendios en zonas que ya han sido quemadas una vez. O sea, la recurrencia de incendios está contemplada. Los productos que obtiene, además del año de cambio, pues nos ofrece una métrica que es la de magnitud de cambio, que está relacionada con la severidad comentada anteriormente, y la unidad mínima de identificación de incendios es de media hectárea. Por eso yo le hacía la pregunta antes al anterior ponente, porque realmente creo que los incendios pequeños pues también tienen su importancia. Vale, esta es la metodología, pero no voy a entrar en los detalles, simplemente indicar que el segundo cajetín es lo que es el C2C, que tiene 2 misiones: mejorar los productos compuestos e identificar los cambios por análisis de la trayectoria. Nosotros, por las características de la disponibilidad de datos, tuvimos que hacer un preprocesamiento de las imágenes para que estuviesen en forma. Y luego el tercer cajetín es la atribución de cambios. No sé si lo he mencionado, pero es muy importante decir que el C2C no es específico para identificación de incendios. Es un algoritmo que identifica cambios en el paisaje. Entonces, una vez que están identificados los cambios, hace falta atribuirlos para saber si ha sido un incendio, una corta, una clara, una
construcción, otra cosa, cualquier cosa que pueda pasar en el paisaje. Y la última fase pues es siempre que trabajamos con teledetección, la fase de validación, ver qué calidad tienen nuestros resultados, si son fiables o no. Aquí, bueno, pues como ejemplo, dos mapas con los productos del año de cambio. Todos estos coloritos quiere decir que algo ha pasado en el paisaje y la magnitud de los cambios. Seguramente los incendios van a ser los cambios más bruscos. En el proceso de atribución puede hacerse de distintas maneras, pero una de ellas que funciona muy bien es utilizar una clasificación jerárquica, como esta que elegimos nosotros, en la cual pues el cambio, por un lado tenemos píxeles cambiados con cambio o sin cambio. Los cambiados, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido un cambio brusco o no tan brusco? Y dentro de los cambios bruscos pueden ser debidos a incendios o a otro tipo de razones por las que se produce deforestación, o si el cambio no ha sido brusco, pues puede ser un cambio parcial. Esta es la clasificación que utilizamos nosotros. Y como clasificador utilizamos un random forest porque funciona muy bien. 30 variables, entre ellas métricas de tendencia, otras variables espectrales, y también considera variables de geometría de los polígonos de cambio. Bueno, y como resultado, pues esta es una zona muy afectada por los incendios. En 30 años, el 40% de esta escena se quemó al menos una vez. Es interesante ver que aquí en esta zona, que es la zona más forestal, aparece bastante verdecito, que se corresponde con cambios no tan drásticos como los incendios, o sea, son cambios suaves y que, aunque aún no lo hemos verificado, seguramente son algún tipo de tratamiento. Esta metodología, pues también muy importante, nos da una valoración de los errores que estamos cometiendo. Y luego, para validar nuestros resultados, pues hicimos un análisis de calidad de los cambios y en dos fases. Por un lado, estimar el error producido en la identificación de cambios, con un 92% de precisión, y por otro lado, estimar la precisión en la atribución de los cambios. Vale, una vez que sabíamos que un píxel había cambiado, estábamos acertando en si había sido un incendio o había sido una clara, pues en la precisión del 98%. Y otra cosa interesante es la precisión temporal en la adjudicación de los incendios a su año concreto. Tuvimos un 97% de acierto. Algunos años, algunos incendios, seguramente por la calidad de los compuestos, pues no se identificaron correctamente en su año. Se identificaron un año antes o un año después. Nunca la identificación de los incendios se va del rango ±1. Vale, me he adelantado dándole al botoncito. Otra aplicación completamente distinta en la que estamos trabajando y utilizando una serie intraanual es la identificación o caracterización de la presencia de hayedos en el sistema central. Bueno, como sabéis, las hayas en el sistema central ocupan parte del piso de montaña. Para identificar y poder cartografiar su presencia actual utilizamos más de 600, no, esto no es cierto. En el trabajo estamos utilizando más de 600 imágenes Landsat. Realmente para identificar la presencia actual utilizamos menos, ahora lo diré. Pero el trabajo de caracterización de la dinámica de los hayedos durante los últimos 40 años va a incluir más de 600 imágenes Landsat, distribuidas con la misma frecuencia a lo largo del periodo histórico. Vale, una característica que queríamos aprovechar de las hayas en el sistema central es que abren las hojas un poquito antes que las otras especies de frondosas de alrededor, en concreto un poquito antes que el rebollo. Entonces eso, pues ópticamente con el sensor de Landsat es la característica que realmente nos va a permitir identificar con precisión la localización de los hayedos. La presencia actual la hemos hecho
con imágenes del año 2015. Esas imágenes están ya solo en el archivo del USGS, en el archivo americano de Landsat. Lo primero que hemos hecho ha sido utilizar 14 imágenes. 14 imágenes. No, yo creo que voy bien. 14 imágenes del sensor OLI, la mitad de ellas, 14 imágenes de Landsat, la mitad de ellas son de OLI, la mitad son del ETM, y hemos caracterizado espectralmente cómo reacciona el Haya en las bandas de estos satélites. Y bueno, pues la verdad que es una típica curva fenológica de las especies de frondosas de hoja caduca, con su máximo en verano y de forma claramente el piquito del visible que indica la actividad fotosintética entre los días 140 y 268, entre mayo y septiembre. O sea, fenológicamente el Haya tiene una fenología espectral típica. De esas 14 imágenes iniciales que utilizamos aquí, seleccionamos 4 que permitían distinguir espectralmente el Haya de otras formaciones vegetales en su entorno, del rebollo, encina, pino, arbustos y pastizales. Y bueno, pues vimos que necesitamos al menos esas 4, o esas 4 son suficientes para distinguir esos 6 tipos de vegetación. Hemos hecho una clasificación también supervisada con algoritmo de aprendizaje computacional, en este caso un Support Vector Machine, que ingesta las 4 imágenes, variables de reflectancia, de nuevo la TCA, que es un índice que a mí me gusta mucho, y luego la TCW es otro índice espectral e indicador de humedad. Y las muestras de entrenamiento pues han sido muy variadas, desde parcelas del IFN, en este caso no tantas, datos del mapa forestal español, datos de campo y de cartografía anterior que existía. Y para verificar esa cartografía pues hemos ido al campo mucho. Finalmente hemos obtenido la cartografía actual de los hayedos. Y aquí en esta imagen está duplicada porque se quiere mostrar 2 aspectos distintos. Por un lado, el carácter de expansión o de establecimiento permanente de esos hayedos, y esto me paro un momentito para decir que esto lo hemos definido ayudándonos de una cartografía histórica del año 78 y del 93, donde ya estaban cartografiados y Landsat ha visto que hay hayas, pues hemos asumido que son masas establecidas. Donde la cartografía antigua no decía nada o decía que había unas hayas sueltas y Landsat ha sido capaz de verlo con su píxel de 30 por 30, pues consideramos que ha habido una densificación y por tanto lo consideramos que es una expansión de las masas. Y por otro lado, también caracterizar si son masas puras de hayas o están mezcladas con otras frondosas o no frondosas. Y hemos visto que los hayedos se están expandiendo en brezal, entre pinos, entre robles y también a lo largo de algunos arroyos. Con 5 años de serie temporal espectral hemos caracterizado la fenología más o menos reciente, porque en 5 años, desde el 2013 al 2017, fenología del Haya, claramente esa estacionalidad marcada, y podemos caracterizar cómo son las temporadas fenológicas del Haya. Nos interesa bastante ver cómo es espectralmente la respuesta del Haya en zonas donde se está expandiendo y por eso lo comparamos. Un píxel de alguna zona que se está expandiendo, por ejemplo aquí en Brezal, qué respuesta espectral tiene a lo largo de esos 5 años, con un píxel donde no hay Haya pero que está cerca. Un píxel, por ejemplo, de matorral puro. Eso nos interesa para después extender esos modelos o esa respuesta espectral, extenderlo históricamente a los 40 años anteriores y así poder inferir cuál ha sido la dinámica de expansión del Haya. Y bueno, pues se ve que claramente el Haya en zona de pino tiene una fenología marcada.
y en zona de es que no me va a salir, en zona de brezal, se ve que hay una transición a esa fenología tan marcada, pero no está tan marcada todavía. Esto está todavía por modelizar. Bueno, pues nuestra idea es utilizar esas 600 imágenes Landsat que provienen de los dos archivos, el del USGS y el de la ESA. Como los procesamientos son distintos en cada uno de los archivos, pues tenemos que hacer bastante trabajo, ya está hecho, hemos tenido que hacer bastante trabajo para poner todas las imágenes al mismo nivel de calidad, de observación, a nivel de reflectancia en superficie, y utilizar los índices de vegetación para esa caracterización espectrofenológica, llevarla o leerla de manera retrospectiva desde hace esos 35 años. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, un par de preguntas y seguimos porque bueno, luego si sobra tiempo podemos hacer alguna más. Sí. Bueno, soy Monre, de CEM, y quisiera preguntarte si con el estudio de las firmas espectrales, me imagino que se harán primero en masas puras, para luego, ¿hasta qué punto podéis distinguir las masas mixtas, las especies o el grado de mezcla de las especies? Si se ha habido algún estudio o algo parecido. Pues realmente el uso de las series, la fenología espectral, es ahora cuando se está trabajando bastante con ello. Nosotros estudiamos masas puras, una masa mixta depende cómo sea el intercalado de los árboles. Una masa mixta va a tener una firma espectral que es suya propia. Distinguir la proporción de una especie u otra, pues a lo mejor el año que viene te respondo. A mí me gustaría, pero yo creo que eso no es posible. O sea, está muy claro que la firma espectral de coníferas y de frondosas es distinta. Cuando se mezclan, el píxel 30 por 30 da una firma espectral distinta, que es la mezcla de las dos. Sí, que habéis distinguido zonas mixtas y luego habéis comprobado que hay allí. O sea, quiero decir, cuando se separaban las mixtas de las puras... Claro, lo que pasa es que los hayedos mixtos esos están mezclados con frondosa. Entonces la firma espectral es muy parecida, o sea, se diría que es una firma de frondosa. Si tienes la suerte de poder analizar y comparar con otras firmas espectrales puras de haya o de otra cosa, pues puedes decir que hay cierto componente de una especie o de otra, pero si no, no. Gracias. Bueno, añadir que la distinción de especies es una asignatura pendiente de la teledetección. Soy José Luis de Agresta. El tema de las claras que has dejado un poco entrever, que pensáis que se están detectando más o menos bien con este algoritmo de detección de cambios, ¿qué tal, hasta dónde habéis podido llegar? Porque es como muy interesante. Es un tema muy interesante, no hemos hecho ninguna comprobación con datos de campo. Es algo que sería muy interesante comprobar, porque evidentemente nosotros nos hemos centrado en identificación de incendios porque nos interesaba la cartografía de incendios, es lo más fácil hacer por primera vez, y luego toda esa gama de cambios moderados, ahí puede pasar cualquier cosa, desde clara, enfermedad, o sea, la procesionaria te va a dar un decaimiento temporal. La identificación de esos cambios, pues es algo que hay que ver. Va a depender mucho del entrenamiento que tú le des al algoritmo. Si tú tienes muestras en las que sepas seguro que es un tipo de cambio u otro y las metes en el Random Forest, pues te dará unos resultados. Yo creo que utilizando las variables espectrales correctas se puede distinguir si es una clara o si es un decaimiento por enfermedad. De hecho, hay estudios que utilizando los índices adecuados pues se distingue. También es importante el tamaño de la masa afectada. Ahora, espera. Manuel Álvarez Martínez, de IES Cantabria, de la Universidad de Cantabria, les vamos a hacer la escala nacional, el papel de la teledetección y